buenos días, ¿cómo están? Aquí saludándolos desde Acapulco con muchísimo gusto y sobre todo pues llenas de emoción, de nervio también, pero un nervio sabroso, ese nervio que te da cuando vas a hacer algo poderoso y algo por amor. Y entonces esto es algo poderoso para el Señor y por amor para los hermanos. Cuando estaba yo preparando la prédica, una de las cosas que aprendí, lo primero que aprendí fue que cuando uno predica tiene que amar a los que está predicando. Y entonces dije, bueno, ¿cómo los voy a amar si apenas si conozco a algunos cuantos, no? Y ese es el amor de Cristo. Cuando tenemos el amor de Cristo, inmediatamente hay un clic, inmediatamente las cosas cambian, inmediatamente uno puede amar lo que no amaba. Y ese es el amor de Cristo. Entonces uno se para aquí por amor, no se para aquí para tomar el lugar del pastor o para mandar, no, uno se para aquí, número uno, para glorificar a Dios y número dos, por amor a los hermanos. Así que bueno, entonces pues vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres el Dios de los imposibles. Para mí era imposible estar aquí, tú lo sabes, pero aquí estoy y eso es gracias a ti. Por eso es que a ti todo el honor y toda la honra, Señor. Gracias porque vas a darnos un mensaje, porque nos vas a dar enseñanza, porque siempre el conocimiento es prevención. El conocimiento que nos das es anticiparnos a lo que viene, porque tú sí lo sabes y nosotros no, pero a través del conocimiento tú nos das esa prevención y esa gran ayuda. Atamos todo espíritu del mal en el nombre de Jesús. Todo espíritu que quiera distraernos y que quiera tomar autoridad aquí, queda calladito y atado en el nombre de Cristo Jesús. Aquí se va a predicar la palabra de Dios porque somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que pues en la clase, esto que voy a decir ahorita es a modo de introducción, es para sentar las bases de la prédica. No se trata de esto, pero sí tiene que ver con esto. Y pues bueno, yo quiero a modo de introducción compartirles un poquito, bueno, el tema que traté el viernes en el estudio de liberación y de angelología. Y bueno, ahí estudiamos, el viernes pasado estudiamos al demonio del miedo. ¿Y cómo trabaja este demonio del miedo en las personas? Este es un espíritu maligno que muchas veces se manifiesta provocando en las personas ciertos sentimientos o ciertas emociones, como por ejemplo la ansiedad, ¿verdad? Cuando una persona tiene miedo a la muerte, tiene miedo al rechazo, tiene miedo a enfermarse, tiene miedo a perder a alguien, tiene miedo a no tener dinero, tiene miedo a que pase algo, va a surgir una ansiedad. Y esa ansiedad va a ser producto muchas veces del miedo. También puede producir pesadez. Esta pesadez es una fatiga emocional, es un cansancio emocional. No el cansancio normal que te da de que, bueno, comencé a trabajar desde la mañana y ya para las 6 de la tarde pues ya estoy cansado, pues es lógico. No, ese es un cansancio que en cuanto tú abres el ojo en la mañana, tú dices, no me quiero levantar. Nada más de pensar en todo lo que tengo que hacer el día de hoy, nada más de pensar en lo que me tengo que enfrentar el día de hoy, no me quiero levantar, o sea, ya estoy cansada. Es ese cansancio que surge antes de que tú comiences cualquier actividad. Esa es una pesadez, es un cansancio emocional. Y entonces, ahorita con el confinamiento, lo que se está dando es que tras meses de confinamiento, surge un miedo a la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Va a funcionar esta nueva normalidad? ¿Me va a funcionar en mi negocio esta nueva normalidad? ¿Cómo voy a ganar igual dinero? ¿Voy a poder pagar esto? Y esos pensamientos hacen que tú te canses. Y entonces provocan que no te quieras levantar, provoca que no quieras empezar tu día. También está la superstición. Esa superstición sabemos, bueno, que es un miedo, ¿verdad? A que me vaya mal y quiero que me vaya bien. Entonces, porque quiero que me vaya bien, soy supersticiosa. ¿Qué pasa? No te doy la sal, no paso por abajo de una escalera, no me hospedo en el número 13, o sea, ¿por qué? Porque quiero que me vaya bien, o sea, tengo miedo de que me vaya mal, ¿verdad? Entonces muchas veces caemos en la idolatría por eso también, y están las estampitas, y está la señal de la cruz, y está el persignarse, ¿verdad? Sin afán de ofender a nadie, pero bueno, uno se persigna porque quiere que le vaya bien, o sea, tiene miedo de que le vaya mal. Y eso surge del miedo. También se manifiesta este espíritu maligno a través de inquietudes irracionales. Y este es el punto que yo voy a usar
que lo enseñé el viernes, pero que lo voy a usar como un poquito de plataforma aquí para aprender algo. La prédica se llama En rescate del hombre espiritual. En rescate del hombre espiritual. Entonces, estas inquietudes irracionales que surgen del miedo van a surgir de creencias irracionales, van a surgir de pensamientos rígidos. ¿Cuáles son estos pensamientos rígidos? Son estos pensamientos que nos imponen, un pensamiento que me impone y que me dice cómo debe de ser tal o cual cosa. Es un pensamiento rígido. O sea, si creemos que todo debe de ser de tal o cual forma, o es una única manera en que tienen que pasar las cosas, pues ¿qué pasa si tú dices, bueno, mi vida solamente la tengo que vivir de esta manera? Te estás perdiendo todo un panorama acá de opciones de cómo también puedes vivir tu vida. Y aquí es donde entra el cristianismo. Aquí entra porque muchas veces pensamos que mi vida la tengo que vivir bajo ciertos reglamentos, pero está otra opción, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, estos pensamientos rígidos, pues hacen que tú tengas va a ser un comportamiento, un pensamiento rígido, una inquietud irracional, me va a provocar un comportamiento irracional. Va a terminar, ese pensamiento, esa creencia falsa, va a terminar en un comportamiento irracional. Entonces, estas inquietudes irracionales también surgen de pensamientos ilógicos. Esos pensamientos ilógicos son pensamientos que el pensamiento contiene claras contradicciones. O sea, no tengo claro en mi pensamiento qué va a pasar. No lo tengo claro. Nada más yo saco conclusiones con la poca información que tengo. Ese es un pensamiento ilógico, porque ¿cómo voy a sacar una conclusión con tan poquita verdad, ¿no? Sino nada más basado en mi verdad. Ese pensamiento ilógico me va a provocar un comportamiento irracional. Por ejemplo, los mítines, las manifestaciones que nosotros vemos en la televisión, cómo las personas se levantan en contra del gobierno. Y al levantarse en contra del gobierno, nosotros vemos unos comportamientos irracionales, ¿no? Comportamientos que, porque ellos tienen una creencia, que realmente yo no sé cuál sea su creencia, pero tienen la mitad de la verdad. Y basadas en esa mitad de la verdad, que es su verdad, se manifiestan. Y entonces podemos nosotros notar en sus comportamientos qué tipo de pensamientos pueden tener. Cuando ellas dañan los monumentos históricos, queman edificios, queman papeles importantes, tiran estatuas, rompen vidrios de negocios que ni en cuenta con su manifestación. O sea, al ver nosotros su comportamiento, podemos darnos una idea del tipo de pensamiento que traen, ¿verdad? Y es un comportamiento, pues, irracional. Entonces podemos decir esto, que la enfermedad es el miedo y los síntomas son la ansiedad, la fatiga emocional, la pesadez, la superstición, las inquietudes irracionales. O sea que cuando yo estoy ansiosa porque no sé qué va a venir mañana, yo tengo que saber que es por miedo, que tengo miedo. Y si soy cristiana, pues me voy a la palabra, me voy con el Señor. ¿Por qué tengo miedo? ¿De qué tengo miedo? ¿Verdad? Ahora, lo irracional, para que podamos tener un significado así más cortito, es aquello que no está dotado de razón. No está dotado de razón, es decir, aquello que se hace, se piensa, se dice, carente de la facultad del pensar, que no tiene razón. Algunos sinónimos: bruto, animal, son los sinónimos. O sea, no voy a ver a nadie, voy a ver arriba. Bruto, animal, bestia, absurdo, insensato, disparatado, extraviado. Son sinónimos de irracional. O sea, son comportamientos como un animal, sin pensarlo. Son comportamientos absurdos, son comportamientos disparatados, insensatos, son los comportamientos irracionales. Entonces, cuando hablamos de lo irracional, no estamos hablando de una persona retrasada mental. O sea, no estoy hablando de una persona boba, ¿verdad? Lo irracional está relacionado con comportamientos reprobables, ilógicos, insensatos. Donde cuando tú ves ese comportamiento, tú piensas, oye, ¿en qué cabeza cabe esto?
O sea, ¿cómo se le ocurrió? O sea, ¿qué estaba pensando para hacer esto? O sea, ¿cómo puede hacer esto? Son ese comportamiento que te hace decir eso, ¿no? Es un comportamiento irracional. Entonces, por ejemplo, ahorita lastimosamente tenemos el comportamiento pues irracional, absurdo de esta persona tan, pues con un rango de autoridad bastante alto, en una institución bastante respetable y que lo acaban de detener por una conducta ilícita, ¿no? Uno dice, o sea, ya tenía poder, ya tenía todo, no entiendo por qué actúa así, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay miedo, que pudo haber tenido miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, no lo sé, me imagino que él lo ha de saber. También vemos que personas sanas físicamente buscan morir. O sea, como una persona que está sana físicamente busca morir autodestruyéndose. Personas que con grados intelectuales, personas preparadas, personas con futuros asegurados, se deciden por conductas adictivas y se van autodestruyendo. O sea, son comportamientos que es ¿cómo? ¿Por qué lo hace? Si tiene todo para ser feliz, ¿por qué hace eso? Es un comportamiento irracional. Podemos ver seres pensantes que deciden escapar de la realidad para vivir fantasías a través de las drogas, a través de las adicciones, y que pueden atentar hasta contra su propia vida. Detrás de ese comportamiento hay miedo, hay miedo. Entonces, pensemos en esto. ¿Cuántas veces hemos sido víctimas de un comportamiento irracional? ¿Cuántas veces he sido víctima de del comportamiento irracional de otro? ¿Cuántas veces otros fueron víctimas de mi comportamiento irracional? ¿Cuántas veces? Y no nos damos cuenta. Y ahorita podemos ver y analizar y decir, tenía miedo. Y sería buenísimo que pudieras saber por qué tienes miedo. Ahora, si una víctima, si tú eres víctima en estos momentos de alguien con un comportamiento irracional a tu alrededor, esta persona que se está comportando como un animal, esta persona que está comportando y que tiene comportamientos hacia tu persona sin sentido, de una manera insensata, es muy bueno que tú sepas hoy que es por miedo. Que es por miedo, ¿verdad? Porque siento que el saber la causa de esta pregunta que muchas veces nos hacemos de ¿por qué me trata así? ¿Por qué se porta así? Y que no tenemos la respuesta, eso hace que muchas veces nosotros nos sintamos culpables. Eso hace que nosotros creamos que tenemos la culpa cuando no lo es así. Entonces, cuando nosotros descubrimos que detrás de ese pensamiento, de esa actitud, de ese comportamiento, hay miedo, como que mi perspectiva entre esa persona cambia, porque el miedo denota debilidad. Mientras que yo a esa persona la veía superpoderosa, con una fuerza impresionante sobre mi vida. Pero cuando yo me doy cuenta que su actitud hacia mí es por miedo, baja. Y número 2, lo puedo perdonar más fácilmente. No justifico su comportamiento de ninguna manera, pero no se trata de él o de ella, se trata de mí. De que yo quede libre de culpa, de que yo quede libre de esa sensación de que es mi responsabilidad por qué tiene ese comportamiento cuando no lo es así. Y puedo perdonar más fácilmente. Y lo perdono, repito, pensando en mí, no tanto en él o en ella. Entonces, pues de eso nos sirve conocer la verdad. Conocer la verdad, dice la palabra, que nos va a ayudar a ser libres. Y si tenemos esta verdad de que detrás de este tipo de comportamiento hay miedo, pues al cambiar tu perspectiva puedes tomar mejores decisiones, puedes pensar mejor y puedes tomar mejores decisiones. Muy bien, ¿qué dice la Biblia? ¿Es bíblico esto del miedo? Vamos a Hebreos 2:14, por favor. Yo tengo aquí la lista de mis, para no perder tanto tiempo, porque luego me quedo sin tiempo, pero bueno, Hebreos 2:14, si no alcanzas a buscarlo, pues ahí anótalo y me imagino que va a aparecer en la pantalla. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando de Jesucristo, él también participó de lo mismo. Y dice, para destruir. Qué verbo tan interesante, para destruir, catargeo en griego, para destruir
y significa dejar inoperante, significa anular el poder. Entonces, Jesucristo le quitó el poder, dejó inoperante por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién dice ahí? Al diablo. Al diablo. Y dice después en el 15, y liberar ¿a cuántos? Y liberar a todos los que, ¿por qué? Por el temor de la muerte estaban durante poquito tiempo de su vida, durante toda su vida sujetos a servidumbre. Ahí vemos el temor relacionado con el diablo. ¿Temor a qué en este caso? A morir, ¿verdad? Y durante toda la vida, de alguna manera u otra, todos tenemos este temor. Tenemos temor a, ¿verdad? Tenemos miedo a. Okay. Y aquí vemos algo muy importante, que durante mucho tiempo de nuestra vida, antes de llegar a Cristo, somos esclavos del diablo a través del temor. Y vemos algo súper importante. Cristo es el único libertador de ese temor. Cristo es el único libertador de ese temor. Y veo otra cosa muy importante. Habla de liberar. Liberar igual a liberación. ¿Existe o no existe la liberación de demonios? Existe. Por supuesto que existe. Y Cristo es el gran libertador. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2, por favor. Colosenses 2, del 13 al 15. Voy a dar lectura de este pasaje. Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. La vida con Cristo viene a través del perdón de todos nuestros pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, de entre Dios y yo, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La libertad de la esclavitud al poder, aquí vemos que hay libertad de la esclavitud del pecado, libertad de la esclavitud de Satanás, libertad de la esclavitud de estar condenados a una muerte eterna en el infierno. La cruz, la obra de la cruz, es la gran obra de nuestra libertad. Es la gran obra de nuestra libertad. Y nada debe de opacar esa libertad, nada debe de opacar esa obra. Ningún pecado tiene que estar por encima de la cruz. Ningún comportamiento irracional de otra persona tiene que opacar la luz de la cruz. Yo no me puedo ir de esta iglesia por el error de otra persona, porque estoy engrandeciendo el error de esa persona por encima de la cruz. Eso no puede pasar. Eso no debe de pasar. El viernes yo les decía a los hermanos que la iglesia no es Disneylandia. Tú vas a Disneylandia y todos los muñequitos, todo parejito. No hay ni un error. Todo está súper, porque son robots. Pero aquí no. Aquí dice la Biblia que al lado tuyo puede haber una serpiente. Al lado tuyo puede haber un lobo disfrazado de ovejita. Al lado tuyo puede haber cizaña, que si tú te comes la cizaña te va a caer súper mal a tu estómago. O sea, puede haber al lado tuyo hermanos que te causen mucho daño, que te lastimen, que te hieran, que te devoren. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Esta es la realidad de la iglesia. Pero donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y la cruz es la gran obra de la gracia del Señor. Así que nadie se va de aquí por el error de otra persona. Nadie. Bueno, ese es mi consejo. Es difícil creer que un cristiano pueda tener un comportamiento irracional y mucho menos por miedo. O sea, uno dice, ¿cómo un cristiano puede tener un comportamiento irracional? Pues sí es cristiano, ¿verdad? Pero vamos a ver que sí pasó. Vamos a Génesis 3:8.
Génesis 3:8. Aquí pues es ya la conocemos esta historia de cuando Adán y Eva y todo lo que le sucede alrededor, pero bueno, vamos aquí a Génesis 3:8, donde dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9. Oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Y tuve miedo. Adán, el amiguísimo de Dios, platicaba con Dios, vivía con Dios, sabía de la existencia de Dios, tuvo miedo y se escondió. El miedo a Dios llevó a Adán a actuar de una manera irracional. O sea, qué absurdo pensar que unos árboles iban a evitar que Dios te viera. O sea, qué absurdo, por favor. Pero todavía más disparatado llevar a cabo el plan. Porque cuando Adán lo pensó y no lo hubiera hecho, pues bueno, todavía, pero tuvo un momento de locura, o sea, tuvo un pensamiento ilógico, tuvo un pensamiento irracional y actuó irracionalmente. Vemos que Adán pensó: me voy a esconder tras los árboles para que no me vea, y Adán se escondió detrás de los árboles para que Dios no lo viera, ¿verdad? Y miren lo que dice Eclesiastés 5:2. Eclesiastés 5:2. Dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Y aquí está lo magnífico: porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. O sea, Dios está arriba y tú estás abajo. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. ¿Por qué? Porque Dios está arriba de ti, arriba de mí. Está arriba, Él ve todo, ¿verdad? Y fíjense que pasa muchas veces con nosotros también, así que tenemos unos comportamientos medios absurdos. Por ejemplo, cuando te metes a la reunión de oración nocturna y con tu video apagado, ¿verdad? Y pues bueno, todos vemos que estás ahí pues porque aparece tu nombre abajo, ¿verdad? Y cuando todos comenzamos a orar, tú comienzas a hacer otra cosa. Tú comienzas acá a prepararte un sándwich, tú comienzas a pintarte las uñas, tú comienzas a ver la tele, ¿verdad? Y estás medio pendiente, estás pendiente para que cuando todos digamos amén, tú también dices amén. O sea, qué comportamiento tan absurdo. ¿Qué no te vio Dios? ¿No crees que Dios te está viendo? Dios te ve. O sea, ¿a quién tratas de engañar? Él te ve lo que tú haces cuando está la pantalla apagada, ¿verdad? O cuando estamos aquí en la congre, el pastor dice, acostumbran mucho los pastores a decir: a ver, saquen su Biblia, y quién trajo su Biblia, ¿no? Y todo el mundo levantamos la Biblia, y alguno que otro pues levanta el celular porque pues ahí trae descargada su Biblia, y está bien, ¿verdad? Pero cuando el pastor dice: abramos la Biblia en Eclesiastés 5:12, tú abres tu Facebook y lo checas. Tú abres el Instagram y lo checas. O si no, abres la aplicación de Rapidito y ya pides tu comida para que cuando llegues a la casa ya esté allá. Qué absurdo comportamiento, ¿no? Dios te ve. Dios te ve. ¿Por qué? Porque Dios está arriba y nosotros aquí en la tierra. Entonces, ¿realmente hay miedo detrás de este tipo de comportamientos que tenemos los cristianos? Vamos a Efesios 4:22, por favor. Efesios 4:22. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, venimos a Cristo y llegamos a Cristo con muchos vicios. Llegamos con muchos malos hábitos que surgieron de deseos que nos engañaron. Deseos que creímos que eran buenos, pero que eran bien malos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos provocaron una adicción, nos provocaron un mal hábito, nos provocaron un vicio. Entonces, una de las cosas más difíciles de dejar del cristiano cuando llega a Cristo es el
así soy yo. Qué difícil es dejar el, así crecí, así soy, así me voy a morir, así he sido siempre, ¿verdad? Y qué difícil cuando tú te consideras bueno. Entonces, si tú te consideras bueno, fíjate, te puede dar o puedes sentir miedo de dejar de ser quien tú eres. ¿Por qué te puede dar miedo de dejar de ser quien tú eres? Número uno, pues porque llevas mucho tiempo siendo así. Número dos, porque te ha funcionado ser así. Porque ser así te ha dado poder, te ha dado dinero, te ha dado popularidad y te ha funcionado ser así como eres. Te ha dado éxito profesional. No quieres cambiar porque así como tú eres, ya no te lastiman, ya nadie te causa daño, ya nadie se aprovecha de ti, ya nadie se burla de ti. Pero nosotros tenemos que dejar de ser quienes somos cuando llegamos a Cristo para que Cristo comience a ser de nosotros quien Él quiere que seamos. Cosa que no puede ocurrir si yo no dejo de ser quien soy. Yo tengo que vaciarme para que Él comience a llenarme con su vida perfecta. Muchos de esos vicios que tenemos nos llevan a crear escondites, ¿verdad? Nosotros leímos aquí en Génesis 3:8 que ellos se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. O sea, los árboles fueron el escondite de Adán. Adán se escondió de Dios. O sea, al último que Adán quería ver era a Dios. Adán no quería ver a Dios. Entonces el escondite de Adán no fue para que Dios no lo viera, sino para que Adán no viera a Dios, que es diferente. Porque Dios lo podía ver. Y muchas veces nosotros creamos escondites, pero es para que nosotros no veamos a Dios, porque yo no quiero verlo. Entonces el miedo de Adán le provocó este pensamiento ilógico, un pensamiento duro en relación a Dios, un pensamiento cuadrado. Creyó que ya conocía a Dios y por ende decidió y se escondió. ¿Por qué Adán no buscó a Dios? Era su creador. Había armonía entre ellos, había una relación entre ellos, o tal vez no. O tal vez la relación nada más era de Dios con Adán, pero no de Adán con Dios. ¿Por qué no confesó Adán su pecado a Dios? ¿Por qué no se lo confesó? Miren, la falta de confesión de tu pecado empeora más las cosas. Lo repito, la falta de confesión de tu pecado empeora más las cosas, no las mejora, jamás. Jamás, lo va a empeorar. Mientras tú no aceptes que le has fallado a Dios y lo busques y le des la cara en oración y confieses tu pecado y le pidas perdón y te arrepientas, vas a comenzar a alucinar. Vas a comenzar a tener pensamientos irracionales y por ende comportamientos irracionales. El Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el pecado hay maldad y la maldad crece. Si tú no confiesas tu maldad, la maldad no se hace chiquito, no, la maldad crece. Y aquí está la prueba. Satanás comenzó como una serpiente en Génesis y terminó como un dragón en Apocalipsis. La maldad crece, no se hace chiquito, así que más nos vale confesar. Muchos de nosotros hemos creado escondites que tapen a Dios, porque somos nosotros los que no queremos ver al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia. Algunos se esconden tras la idea de que no lo necesitan, de que todo está bien. Otros se esconden detrás de ceremonias y rituales tradicionalistas, herencia de sus padres. Muchos otros no quieren ver a Dios y se quedan detrás de la cara de satisfacción de la esposa, del esposo, del hijo, porque les das todo, porque no les falta nada. Y tú dices, todo está bien, no necesito a Dios. Pero mientras más les des a tus hijos, más necesitas a Dios. Más necesitas a Dios. Muchos otros no quieren ver a Dios y se quedan escondidos ahí, sin buscarlo, ¿verdad?
Los creyentes creen en Dios, pero muy pocos lo conocen. Muchos creemos en Dios, pero muy poquitos conocemos al Dios de nuestra salvación, al Dios que nos salvó. Lastimosamente hay cristianos que no quieren ver al Dios de la Biblia, al Dios que los salvó. ¿Por qué? Por miedo. Nos debemos de dar cuenta que podemos estar escondidos detrás de pensar que el cristianismo es a mi manera. Puedo estar escondida detrás de ese pensamiento de creer que el cristianismo es a mi manera. Y eso no es así. Nosotros nos metemos al reino de Él para vivir como Él quiera. Vamos a Juan 4, 22, por favor. Aquí vemos, pues también es un pasaje hermoso, el de Juan 4:22. De hecho, Leslie hizo mención de él un poquito aquí. Dice en Juan 4:22 está pues Jesucristo hablando con la mujer samaritana y le dice que ella adora, dice 4:22, permíteme, no lo he encontrado aquí. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cuántos de nosotros adoramos a Dios y no sabemos quién es Dios? Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y en el 4:10 le dice Jesús a la mujer samaritana, le dijo, si conocieras el don de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Si Adán verdaderamente hubiera conocido a Dios, se hubiera acercado a Dios. Si tú y yo conocemos a Dios, nos acercamos a Dios, no nos alejamos de Él. Y dice en el 14, Juan 4:14, mas el que bebiere, bueno, en el 13 respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Si tú sigues en tus escondites, vas a andar buscando otro y otro escondite. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua es el conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la vida de Cristo. Mientras más conozcas de Cristo, más vida tienes, menos miedo tienes. Mientras más conozcas de Cristo, más seguridad tienes, menos miedo tienes, menos comportamientos irracionales vas a llegar a tener. Si regreso a Efesios, por favor, Efesios 4:22, estábamos leyendo 4:22, lo leímos, Efesios 4:22. Si yo sigo leyendo en el 4:23, voy a repetir el 4:22 para volver a engancharnos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente. 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros llegamos a Cristo y seguimos escondidos como Adán, y nos traemos esos vicios del viejo hombre y no los hemos confesado y no los hemos despojado, como dice aquí, esos vicios se los heredamos al nuevo hombre. El nuevo hombre, por cierto, es el hombre espiritual. Esos vicios que yo traigo de mi pasado sin Cristo, si no los confieso, si no me libero de ellos, se los voy a heredar al nuevo hombre. Y dice la palabra, nadie puede poner un remiendo viejo en un vestido nuevo porque se rompe. O sea, las herencias, esos vicios que le heredamos al nuevo hombre impiden que tú te desarrolles como ese hombre, esa mujer espiritual en la que nos debemos de desarrollar. Si no entregamos esos escondites, eso nos va a causar mucho daño, no vamos a poder disfrutar del hombre espiritual. Así que, pues cuando nosotros llegamos a Cristo debemos de dejar a un lado, como les dije hace rato, lo que durante mucho tiempo estuvimos acostumbrados a hacer. Lo tenemos que dejar a un lado, tenemos que pedirle ayuda a Dios que nos ayude a hacerlo. Ya tenemos el poder del Espíritu Santo para hacerlo, porque solamente así vamos a poder comenzar a hacer, lo que Cristo quiere que seamos, unas nuevas criaturas, que fluya el conocimiento,
que tengamos esa seguridad, que tengamos esa identidad, que sepamos a dónde pertenecemos, que ya no tengamos miedo. Dios quiere liberarnos de ese miedo. Por eso es que el mensaje se llama al rescate del hombre espiritual. Rescata tu hombre espiritual, está dentro de ti. Y ahí lo dice en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, los vicios pasaron, las costumbres pasaron, tu yo pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí está la esperanza de un nuevo comienzo. Aquí está la certeza de que lo viejo quedó atrás. Aquí está la esperanza de que puedes tener esa creencia correcta que te puede llevar a tener pensamientos lógicos, pensamientos correctos. Aquí está la esperanza de que puedes cambiar y de que yo pueda cambiar también, porque la esperanza es Cristo. En Efesios 1:10 dice, Efesios 1:10, porque somos hechura suya, hablando de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahí está tu nueva vida en Cristo. Ahí está completamente. Fíjense cómo ahí no hay ningún comportamiento irracional. ¿Cómo puede haber un comportamiento irracional en las buenas obras? No lo hay. No lo hay. ¿Se fijan? Entonces, el hombre interior es creado por Dios de manera milagrosa dentro de nosotros. El hombre interior es espiritual porque Dios es espíritu. Y ese hombre interior ha sido engendrado por Dios. El hombre espiritual es espiritual porque crece en nuestro espíritu. Sabemos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. El hombre espiritual no crece en el alma. El hombre espiritual crece en el espíritu y es empoderado por el Espíritu Santo de Dios, lo que logra que si yo tengo una gráfica en mi mente y tengo el espíritu en mi interior y tengo el alma aquí afuera y luego tengo el cuerpo, pero si mi espíritu está empoderado por el Espíritu Santo, va a fluir a través de mi alma, y mi alma son mis emociones, mi alma son mi voluntad, mi alma es mi mente. Entonces, si yo me imagino, bueno, el Espíritu Santo empoderando mi espíritu, empoderando el hombre espiritual, el hombre espiritual va a gobernar mi alma. ¿Qué pastilla puede gobernar el alma de un ser humano que un psiquiatra te dé? ¿Qué pastilla, qué antiansiolítico, qué antidepresivo puede dominar el alma? Ninguna. Solamente el poder de Dios a través del Espíritu Santo. El hombre espiritual es el poder de Dios gobernando tu vida, gobernando lo ingobernable en el mundo, que es las emociones, tu voluntad, tu comportamiento. Si tu alma es gobernada por el Espíritu Santo, si tu alma es gobernada por el hombre espiritual, tu comportamiento va a ser santo, no perfecto, pero sí santo. Es la única manera. Hay que rescatar al hombre espiritual, hay que rescatarlo. Entonces, cuando nosotros... Esa nueva creación se alimenta de la palabra de Dios, porque aquí dice que estas palabras son espíritu y son vida. O sea que mi hombre interior, mi hombre espiritual, no se va a alimentar de nada fuera de aquí. Nada fuera de la palabra de Dios va a hacer crecer a ese hombre espiritual, nada. Ningún otro libro, ningún seminario de nada, nada. Solamente la palabra de Dios. Así que mientras más palabra de Dios, pues eres más fuerte tu hombre espiritual. Y el hombre espiritual tiene que vencer al hombre carnal. El hombre carnal es el hombre que se basa en sus emociones, que es gobernado por sus emociones. Por eso es que hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales, porque sí tienen al Espíritu Santo, sí han creído en Dios y sí son salvos, pero no los gobierna el Espíritu Santo, aún los gobierna sus emociones. Y están en riesgo de cometer comportamientos irracionales. O sea, están viviendo en miedo, aún siendo salvos. Al aceptar a Jesús, al aceptar a su Hijo Jesús como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, Dios nos bendice, introduciéndonos a su mundo espiritual a través
del hombre espiritual. ¿Para qué? Para que podamos tener una relación con Él. Es la única manera de tener una relación con Dios, a través de nuestro hombre espiritual. Pues bueno, ya para ir terminando, yo quiero darles pues unas características en lo que me queda de tiempo de este hombre espiritual, para que tú te vayas evaluando a ver qué tal espiritual estás, y si no, pues para echarle mano de la palabra y el arrepentimiento y el perdón. Miren, vamos a 2 de Corintios 4, por favor. Me voy a ir un poquito más rápido, 2 de Corintios 4, versículo 15. 4:15 dice, porque todas estas cosas, está hablando Pablo, ¿verdad? Dice Pablo, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Aquí cuando Pablo escribió esta carta, 2 de Corintios, cuando él escribe esta carta de 2 de Corintios, la iglesia de Corinto estaba dividida. No sé si por ahí han leído, cuando han leído 2 de Corintios, que dice, unos son de Apolos, unos dicen que son de Pablo y otros dicen que son de Cefas, porque la iglesia estaba dividida. La propia congregación se había levantado en contra de Pablo, que había fundado esa iglesia. Pablo fundó la iglesia y había un grupo de miembros que se levantaron en contra del apostolado de Pablo. Decían que Pablo no tenía la capacidad para ser apóstol. Contradecían a Pablo, desacreditaban la autoridad de Pablo, llegaron hasta a criticar la apariencia de Pablo, porque Pablo era bajito, era medio narigón, estaba calvo, tenía las piernas chuecas, y decían, no, tú no tienes pinta de pastor, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo se ve atacado de su propia iglesia, así responde Pablo, como todo un hombre espiritual. O sea, Pablo les dice, en lugar de renunciar, en lugar de amargarse, en lugar de contestarles feo, él les dice, todo esto lo voy a sufrir por amor a ustedes. Todo esto que me están haciendo mal, lo voy a sufrir por amor de ustedes. Ese es un hombre espiritual. En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Este es un pensamiento verdadero acerca del cristianismo, padecer a causa de Cristo. Un pensamiento correcto, un pensamiento lógico es que la salvación en Cristo también trae sufrimientos por Cristo. 2 de Timoteo 3:12 dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, 2 de Timoteo 3:12. El hombre espiritual acepta esto, lo entiende y lo vive. Hace de la persecución, hace del padecimiento una experiencia diaria en su vida. Ahora fíjense lo que dice Gálatas 6:12. Gálatas 6:12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, todos los cristianos carnales, todas las personas que viven bajo sus emociones, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Lo hacen para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Aquí tenemos un pensamiento ilógico. Tenemos un pensamiento rígido porque te encuadra, te mete a la ley. Este pensamiento de que el cristiano no quiere padecer persecución es lo que hace que Satanás te meta miedo. ¿Miedo a qué? A la persecución. Y como tienes miedo a la persecución, no quieres padecer lo que estamos llamados a padecer. Y muchas veces el mal comportamiento de otros hermanos pues nos hace sufrir, ¿cómo no? Pero tenemos que padecer y tenemos que orar por ellos. En 2 Corintios 4:15, que ya lo leímos, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Solo el hombre espiritual puede hacer cosas extraordinarias, solo el hombre espiritual puede hacer cosas extraordinarias como sufrir por otros. Eso es algo extraordinario. Uno dice, pues yo sufro por los de mi casa, pero por alguien que no conozco, ¿por qué voy a sufrir? El hombre espiritual lo hace. Y la grandeza del amor es eso, sufrir por otros.
Ya aprendimos a padecer por Cristo. Ahora, la grandeza de este amor no es cualquier amor. Es solo el amor que florece en el hombre espiritual. ¿Cuál es ese amor? Es Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios y la esperanza que tenemos en los padecimientos en Cristo no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, que se nos va a dar, que nos fue dado. Todos lo tenemos. Todos podemos tener este amor. El amor de Dios nos libera del temor. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Este amor de Romanos 5:5. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Liberación. Echar fuera es expulsar. El temor, demonios. Hay liberación de este temor. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál castigo? El tormento demoníaco, la ansiedad, todo lo que leímos, la fatiga mental, es el castigo a tu temor. ¿No? Entonces lo leo todo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Romanos 5:5. El amor de Dios nos hace libres del temor. Mientras más amor a Dios, menos temor. ¿Cómo puedo amar a alguien que no conozco? Aquí lo conozco a través de la Biblia. Aquí lo conozco. A través del sufrimiento lo conozco. A través del sometimiento lo conozco. Este versículo de 2 de Corintios 4:15 habla de una abundancia. Si se fijan que habla de abundar en el amor, abundar en la gracia. Entonces habla de esta abundancia espiritual que solamente puede ocurrir en el hombre espiritual. Es esta abundancia de Gálatas 5:19, donde habla del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, abundancia espiritual. Y eso solamente puede crecer en el hombre espiritual. No crece en el hombre carnal, no crece. La semilla que va a dar este fruto la coloca el Espíritu Santo en el espíritu del hombre, o sea, en tu hombre espiritual. La coloca por medio de la lectura, del estudio, de la memorización de la Biblia. Como les dije, en ningún otro libro vas a encontrar el amor de Dios. Solo la Biblia te va a enseñar el gozo de Dios, el perdón de Dios, la paz de Dios, la paciencia de Dios. Solamente en la Biblia. Y a medida que tú eres hacedor, hacedora de todo lo que tú lees en la Biblia, te vas a ir desarrollando en tu hombre interior. Es decir, estás dejando de ser quien eras para convertirte en el hombre y en la mujer que Cristo quiere que tú seas. Por último, en este versículo de 2 Corintios 4:15 habla del propósito de todo cristiano. Si tú no conocías cuál era el propósito tuyo aquí en la tierra como cristiano, aquí lo dice. Aquí lo dice, y es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Dice al final del versículo 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Para gloria de Dios. El propósito del cristiano aquí en la tierra es glorificar a Dios con tu vida. Que todo lo que tú hagas se vea manifestado Dios. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio, da este resultado. Dice, porque habéis sido comprados por precio, 1 Corintios 6:20, glorificad pues a Dios. Este pues es como, no te queda de otra. O sea, no hay otro resultado que dar. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cristo nos rescató para que cumplamos su objetivo en nuestra vida. ¿Cuál es ese objetivo? Que el Padre sea glorificado. Todos los cambios que ocurren en nuestra vida son para mostrar a otros el poder de Dios. Son para mostrar a otros el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, de tal forma que Dios atrae así a aquel que se va a convertir a través de tu vida, a través del poder de Dios que fluye en ti.
Dios está atrayendo a la persona. Cuando la persona cristiana sigue siendo igual que cuando no era cristiana, pues ¿cuál poder de Dios en su vida? Si la persona sigue siendo nerviosa, neurasténico, ¿cuál paz de Dios en la vida de esa persona? Hoy rescata tu vida, rescata tu hombre interior, rescata tu hombre espiritual, rescátalo, para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Una vez cumplido el propósito de Dios en tu vida, tú vas a empezar a vivir esa vida abundante a la cual Dios nos llamó a vivir. Dios nos llamó a vivir una vida en abundancia, pero que solamente se desarrolla en el hombre espiritual. Hoy rescata a ese hombre espiritual, valóralo, dale su lugar, dale el lugar que se merece en tu vida, porque en ese hombre espiritual está el poder de Dios para vivir en completa libertad. Solamente el hombre espiritual tiene el poder de llevarte a vivir una libertad, la libertad que Cristo ganó en la cruz por ti y por mí. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque nos hablas fuerte, pero nos hablas claro y sencillo al mismo tiempo, pero sobre todo nos hablas con mucho amor. Te preocupas, Señor, de que salgamos de escondites. Te preocupas, Señor, de que no estemos viviendo la vida que tú quieres que vivamos, porque nos amas, Señor. Ayúdanos, enséñanos a salir de esos escondites. Ayúdanos, enséñanos, Señor, a entregarte quienes éramos. Queremos ser libres de los temores. Queremos ser libres, Señor, en la totalidad, porque tú no moriste a medias en la cruz, tú moriste completamente en la cruz para que vivamos en completa autoridad. Si tú tienes un pecado ahorita, si tú confiésate con el Señor, entrégale lo que no le has querido entregar por miedo. Hoy sabes que es por miedo, pero también sabes que el amor de Dios echa fuera ese temor y puedes ser libre, puedes salir de aquí libre y no tenerle miedo a nada, porque Cristo está en ti. Y si tú que nos ves en la televisión, si tú que nos ves por la pantalla, si tú nos ves si estás aquí y no eres libre y has vivido oprimido, oprimida, hoy entrégale tu vida a Cristo, entrégasela. Dile que te perdone porque has tenido miedo, porque no has querido verlo, porque no te ha interesado verlo, pero que ahora quieres vivir en libertad, porque ahora sabes en dónde está la libertad, y entrégale tu vida. Arrepiéntete de haberte escondido de Él, arrepiéntete de no haber querido saber nada de Él, arrepiéntete, que Él te perdona. Él es un Dios de amor, que como lo hizo con Adán, lo está haciendo contigo y te pregunta: ¿en dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? Dile: aquí estoy, Señor, te entrego mi vida, te la entrego para que tú gobiernes con libertad, pero también con mucha autoridad, Señor, y pueda yo ser feliz. Te la entrego, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, no sé si alguien de aquí hizo esa oración por primera vez. Queremos conocerte, queremos acercarnos a ti, queremos darte un abrazo. Si tú hiciste esta oración por primera vez y no conocías de Cristo, levanta tu mano. Si alguien aquí en la congregación hizo esta oración. ¿Nadie? ¿Todos son hermanos? Amén, gloria a Dios. El Señor te ama. El Señor te ama. ¿Alguien más que haya hecho esta oración, que a partir de ahora es libre? ¿Alguien más? ¿Nadie? Amén, gloria a Dios. Para ti también, hay libertad para ti también. Gloria a Dios, hermano. Y allá en la pantalla dije televisión, me vi muy antigua, pero allá en las redes sociales, si tú hiciste esta decisión, escríbenos ahí, danos un comentario. Somos igual que tú, venimos de ser esclavos y te queremos acoger en nuestra familia. Escríbenos, danos tus datos y que Dios te bendiga a partir de ahora. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones.